Hola a todos. Hoy es jueves 2 de julio de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Elisha Magnier. Bienvenido de nuevo, Elisha. Hola, Nima, y gracias por invitarme. Déjame empezar, Elisha, por lo que está ocurriendo en el Estrecho de Hormuz, que básicamente es una de las principales razones del memorando de entendimiento del alto el fuego, y quizás sea también la razón principal en el futuro para que Estados Unidos vuelva a la guerra. ¿Cuál es tu interpretación de la situación en el Estrecho de Hormuz? What is your understanding of the situation in the Strait of Hormuz? There is a difference between the Iranians' view and Hay una diferencia entre la visión de los iraníes y la de los estadounidenses. Para los estadounidenses, el Estrecho de Hormuz es la clave, un asunto que no existía antes de la guerra, y que Irán supo aprovechar con habilidad al imponerlo al mundo, porque todo el mundo está sufriendo sus consecuencias. El aumento del precio del petróleo afecta a todo el planeta. Y ahora, los estadounidenses, después de haber fracasado junto con los israelíes en alcanzar sus objetivos, tienen hoy una sola exigencia: el Estrecho de Hormuz. Para Irán, en realidad, no es una prioridad, es una herramienta de presión. Para Irán, como se indica en el párrafo 5 del memorando de entendimiento que Donald Trump firmó en farsi y en inglés, él sabía perfectamente lo que estaba firmando y aceptando, que es Irán quien controla el Estrecho de Hormuz. that it is Iran that run the state of Hormuz. However, for Iran, it is Sin not embargo, very para clear, Irán it is no not se a trata de elegir lo que le restaurant conviene. and you say, No es un menú a la "I have the carta. choice No to es como have cuando vas a un this, restaurante y dices, bueno, quiero meal, este plato, pero no aquel. It is Aquí se empieza por el primer starting with the párrafo: paragraph poner one, fin a la guerra en ending the todos war los on the frentes, front of incluido el del Lebanon. Líbano. Ahí This es is donde where los the Americans estadounidenses have han failed, fracasado. and they went Fueron immediately to directamente a levantar el execute bloqueo the del Estrecho de blockade Hormuz on the y Strait of pidieron a Hormuz Irán que and resolviera la asking situación Iran en to el sort out the estrecho, Strait of porque eso Hormuz va en interés because de los it was estadounidenses. in the interest Ahora of bien, America. algunos pueden Now, decir people can que Irán está argue that vendiendo Iran 50 is selling millones o 50 quizá million ya now, 55 millones de barriles de today, petróleo. maybe 55 million barrels of oil. Nevertheless, Iran used to sell hundreds of Aún millions así, of Irán barrels solía vender cientos de millones de where barriles al día con su known conocida flota shallow en la fleet, sombra, y eso no and suponía that ningún was problema no para los problem for iraníes. the Iranians. Vender el Selling the oil petróleo falls encaja into con los Donald objetivos de Trump's Donald Trump objectives de hacer to bajar el bring precio del down the barril. price of the barrel Por of tanto, oil. desde el punto de And vista from the iraní, Iranian Irán en point of realidad view, no obtiene Iran ningún is not beneficio really por making reabrir el any Estrecho de gain Hormuz, como on quiere Donald reopening the Trump, Strait of y de una Hormuz forma like que Donald favorece Trump sus wants, propios and objetivos. in a way Irán that quiere la supports Donald liberación de Trump's todos sus objectives. activos, su Iran propio wants dinero, the que está release of all its congelado en assets, varios países. its own Quiere el money fin de that todo is el proceso further de sanciones stored y quiere in ser other countries, compensado. and Pero por wants encima de the todo, end Irán está product of dispuesto a the hacerlo entire saltar todo por los sanction aires si and la wants guerra en to Líbano no se but detiene above y all, los and is israelíes no ready se to blow retiran up en un plazo de everything 60 if the días war desde in el Lebanon memorando de doesn't stop and entendimiento. the Israelis do not Entonces, withdraw todo within 60 volvería al days punto de of the partida. MOU, then everything we are back to square one. What the Americans are trying to do in the Strait of Hormuz, they tried Lo que los to enlarge the estadounidenses están part intentando that hacer en el is Estrecho de Hormuz Hormuz on es ampliar the la parte que está en southern Hormuz, en side, el that lado is sur, on the dentro de Omani aguas omaníes, waters, diciendo by algo saying, así well, como, now we have bueno, ahora an area tenemos of una zona de 3 millas y media 3 and a libre half y miles free completamente and desminada. demined completely. Pero el memorando That de means entendimiento the MOU establece que states corresponde a that Irán it is up to organizarlo. Iran to Lo dice organize muy it. It claramente. says very Al clearly firmar el that memorando, by se pone signing fin a the todas MOU, las operaciones determination of all militares, military incluidas las operations del in Líbano, y Lebanon, además, but en el also párrafo that 5, en relación con el Estrecho de let's go Hormuz, to se paragraph indica que 5 Irán hará in los relation to arreglos the Strait necesarios of con sus Hormuz and mejores saying esfuerzos. Iran will No make dice que lo haga the Omán, effort. ni Estados Doesn't say Unidos, ni el Oman, CENTCOM. doesn't say Así que le United corresponde a States or Irán CENTCOM. organizar el So it is paso, up to y no Iran cobrará to tasas de organize tránsito the durante 60 passage, and días, it will ni not have ningún otro fees tipo de or tarifa. transit fees for 60 days or any other fees. But after 60 days and during these 60 Pero days, después de Iran 60 will días, continue y durante working esos with 60 días, Oman Irán to seguirá hablando make con sure that Omán they both para are asegurarse on de the que ambos same estén en la misma posición, sobre el platform, mismo they're standing terreno, on the same ground, hablando el mismo they speak the idioma. same Así que language. Omán So Oman dijo, said, no habrá no tasas, fees, no I voy a will not pedir ask tasas, fees, porque Omán because firmó y Oman ratificó la signed Convención de las Naciones Unidas sobre el 1982 Derecho del Mar conference de and ratified it. Iran 1982. did not ratify Irán it, no la although ratificó, it has aunque sí la signed the firmó en convention in 1982. 1982. Sin However, embargo, Irán Iran is dice, saying
no voy a pedir tasas de tránsito, pero sí voy a pedir tasas por servicios, y eso está contemplado en el derecho internacional. Y mi último punto aquí. Resulta muy interesante escuchar a los estadounidenses invocar el derecho internacional frente a Irán, cuando ellos mismos llevaron a cabo una guerra ilegal contra Irán sin la autorización de las Naciones Unidas y sin haber sido provocados por Irán. Y ahora, Grikunan aplique es derecho internacional en el estrecho de Hormuz, cuando ni Istanbul existía antes de guerra. ¿Cree usted que ayer tuvimos un artículo en el Wall Street Journal que hablaba de que Donald Trump fue informado sobre una guerra total en Irán y decidió hablar? ¿Cuál es su interpretación de la situación en Washington? Por un lado, cuando observamos el panorama, parece una especie de teatro político, dos bandos enfrentándose entre sí. O quizá uno quiere poner fin a todo esto y el otro no. O tal vez podríamos decir, no, esto es serio, algo grave está ocurriendo en Washington. Una de las facciones no quiere la guerra porque sabe cuáles serían las consecuencias para la política interna, para lo que está pasando dentro de Estados Unidos. En las elecciones de mitad de mandato, y luego tenemos las presidenciales de 2028. Son cálculos, y sabemos, por lo que dijo Vladimir Putin, en mi opinión, hace 4 años. Él dijo que todo, absolutamente todo en la política exterior de Estados Unidos, proviene de los asuntos internos, de lo que pasa dentro del país. ¿Cómo ves que esas políticas exteriores se están reconfigurando en Washington? ¿Hay algún tipo de movimiento o cambio que se esté gestando allí? ¿O básicamente siguen igual, como dijo J.D. Vance? No sé si viste la entrevista que hizo en Daily Wire, que es un medio sionista, ultrasionista, en el programa de Ben Shapiro. Esto fue lo que dijo, Elijah. Creo que lo que el presidente nos ha pedido es que usemos este memorando de entendimiento para de alguna manera reactivar la economía mundial del petróleo, reponer algunas reservas y luego ver hacia dónde se mueve la situación. Sí, lo que él sugiere básicamente es que estamos ganando tiempo para prepararnos y volver a atacar a Irán. Eso es lo que entendemos por lo que dijo. ¿Qué opinas tú de este tipo de argumentos y de la forma en que Washington está jugando esta partida? Esa es una muy buena pregunta. Déjame llevarte atrás, a la cuestión de la confianza entre Irán y Estados Unidos. En realidad, no empezó en 1979. Empezó en 1953, cuando la CIA y el MI6 derrocaron a Mohammad Mossadegh, el primer ministro elegido por el Parlamento. Fue un golpe de Estado contra alguien que quería nacionalizar el petróleo iraní, y la excusa que presentó la CIA ante su propio país fue que Mossadegh era prosoviético, así que había que actuar con rapidez. Más tarde, reconocieron que fue un error. Pero lo cierto es que llevaron a cabo un golpe de Estado contra un primer ministro iraní elegido democráticamente. Los iraníes no lo olvidaron, porque cada vez que los estadounidenses dicen, queremos democracia, queremos lo mejor para el pueblo iraní, lo que han hecho desde aquel primer momento sigue muy presente en la memoria. Los iraníes tenían un primer ministro elegido democráticamente. Lo destituyeron y colocaron al Shah, y después vino la SAVAK, con todo lo que la SAVAK hizo al país. Ahora, del lado estadounidense, los americanos tampoco olvidaron en 1979 los 444 días en que los diplomáticos de su embajada fueron tomados como rehenes. Eso contribuyó a la salida de Jimmy Carter y a la llegada de Ronald Reagan. Así que, esos dos hechos, y luego la guerra entre Irán e Irak, en la que los estadounidenses apoyaron a Irak y los países del Golfo también apoyaron a Irak. Todo eso está muy presente en la mentalidad de los iraníes, pero también en la de los estadounidenses. Porque el problema de Estados Unidos con Irán es que Irán no quiere someterse. Y ahí es donde empezó todo.
desde el mismo inicio de la revolución de 1979. From the first beginning of the 1979 revolution. And they understood that Iran actually is not going to submit. Y entendieron que Irán en realidad no iba a someterse a Occidente. Y peor aún, los iraníes entregaron la embajada israelí a Yasser Arafat, que fue recibido por el imán Khomeini, y recibió la embajada de Israel, que hoy es la embajada de Palestina, en una calle de Teherán que se llama Calle Palestina o Philistine Street. Así que ese gesto les mostró a los israelíes que en realidad los palestinos podían tener un Estado y que ya tenían una embajada. Todos se sorprendieron con lo que ocurrió tras la revolución, porque la CIA había dado información y evaluaciones equivocadas sobre lo que realmente significaban esos líderes religiosos y los mensajes del imán Khomeini, que la población sí escuchaba. Eso no se tuvo en cuenta y no vieron lo que se avecinaba. Not taken on board, and they didn't see what was coming. By seeing the embassy removed, Al ver que se retiró la embajada, al observar los objetivos de Irán, la Constitución, el artículo 154, el apoyo a los pueblos oprimidos en todo el mundo, incluidos los palestinos, los libaneses que pidieron ayuda a Irán en 1982, con una delegación que viajó a Teherán y habló con el imán Khomeini, quien también envió iraníes para apoyar a los libaneses en la liberación de su tierra. all that remains in the mentality of the Americans and the Iranians. And then you have the Marines, 1983, the barracks in Lebanon with the French barracks that were blown up, and the Americans accused the IRGC and Hezbollah to be working together for that. So these remains, Que también fue secuestrado en Beirut entre 1985 y 86, durante ese mismo periodo, ni sobre la voladura de la embajada estadounidense en el Líbano. Pero lo que tenemos, en definitiva, es esa enemistad entre los dos países. Tuvimos avión Tree que fue alcanzado por Estados Unidos. Yes, 265 passengers brought down. Sí, 265 pasajeros fueron derribados, y el oficial que lo hizo recibió una medalla por su actuación. Y George Bush, el padre, dijo, nunca me disculparé. Así que todo esto, junto con la negativa de Irán a someterse al dictado estadounidense en Oriente Medio, cuando el Shah de Irán era el policía del Golfo y de la región, marcó un gran cambio. Ahora, para los iraníes, si tomamos a Sayyid Ali Khamenei, que no quería el acuerdo nuclear, pero le dijo al gobierno, a Sheikh Hassan Rouhani y a Jawad Zarif, su ministro de Exteriores, si esto es lo que queréis y asumís la responsabilidad, adelante, pero tened claro que los estadounidenses no son de fiar. Exactamente lo mismo dijo hoy su hijo, el actual líder supremo, al presidente Raisi y al jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Conocéis mi opinión, que es igual que la de mi padre. No confío en los estadounidenses. Pero si insistís, es de ser a vuestra responsabilidad, for ese fin mis intereses then. How fue de sad pues se convence. Because of the absence of the trust, the Iranians here, the vice president who came to Los iraníes escuchan al vicepresidente que fue a negociar con ellos y habló de paz, diciendo algo así como, bueno, el único objetivo que tengo es rellenar las reservas estratégicas, que normalmente son 700 millones de barriles, y nos hemos quedado con 331 millones. Necesitamos unos 400 más. Él no entró en esos detalles, pero yo sí, porque sabemos cuáles son las reservas. Así que ese es el único objetivo, y después volvemos a la guerra. Para Irán, no hace falta ningún esfuerzo mental para pensar, eso forma parte del discurso interno, o eso va dirigido a nosotros, o eso es para Europa, y eso para el resto del mundo. No tiene sentido ponerse en la cabeza del otro e intentar clasificar cada declaración según la categoría en la que encaje. Los estadounidenses dicen, queremos libertad de navegación en el Estrecho de Hormuz, pero nadie les ha nombrado los policías del Estrecho de Hormuz. En segundo lugar, ellos aceptaron, el presidente aceptó y firmó, no estaba drogado. Firmó el memorando de entendimiento.
el párrafo 5, que dice que Irán lo gestiona durante los próximos 60 días. Y luego dice, si Irán se detiene o hace algo, voy a bombardear Irán. Entonces, ¿dónde está el párrafo 1 que pone fin a la guerra? Otra vez, no hay confianza. En tercer lugar, Irán dijo que los estadounidenses prometieron entregar $12.000 millones a los iraníes al firmar, y ahora están hablando solo de los $3.000 millones iniciales. Y quieren decirle a Irán en qué gastar el dinero, cómo gastarlo y en qué mercado hacerlo. Nada encaja del todo. Pero los iraníes nunca van a decir, no, no estamos interesados. Los iraníes negociarán contigo hasta el final. Pero eso no significa que se vayan a rendir. No, seguirán negociando y no van a aceptar ni firmar un tratado final, a menos que también responda a los intereses de la seguridad nacional iraní. Y lo que Van dijo en el video que pusiste, y que yo he escuchado, y todo el mundo ha escuchado, fue un escándalo, porque está diciendo, bueno, en realidad, cuando llenemos nuestras reservas estratégicas, iremos a la guerra. Ahora bien, yo no creo que pueda conseguir nada yendo a la guerra. Primero, necesita destruir a Hezbollah, destruir Irak y toda la resistencia, destruir Yemen, y luego volver a Irán. Pero incluso entonces volver a Irán para hacer más de lo que ya han hecho en estos 40 días, y más de lo que hizo Israel antes, en junio de 2025, durante 12 días. Han hecho de todo, hasta el punto de agotar por completo el banco de objetivos. Ya no quedan blancos. Y Donald Trump empezó a atacar un puente civil, un puente inacabado que no era usado ni por el ejército ni por civiles. Después amenazó con bombardear zonas civiles y los depósitos de petróleo y de material antiguo de Irán. Eso significa que ya no hay objetivos militares. Aún así, Irán siguió lanzando misiles contra Israel cuando Israel atacó el suburbio de Beirut. Así que lo que hicieron fue bombardear. Lanzaron 30.000 ataques sobre Irán, lo bombardearon todo y se detuvieron porque ya estaba hecho, se había acabado. El sistema de gobierno sigue ahí, Irán sigue teniendo el control. Además, ha añadido el estrecho de Hormuz. El dolor lo siente todo el mundo. Los países del Golfo están sufriendo y pagando el precio porque Irán, según el artículo 3314, tiene derecho a defenderse de cualquier país que apoye al agresor, en este caso Estados Unidos. Los estadounidenses descubrieron que todas sus bases habían sido completamente destruidas o gravemente dañadas, como ellos mismos nos dijeron a través de sus imágenes por satélite. Entonces, ¿qué más pueden hacer? Van a empezar a decir, bueno, en lugar de $12.000 millones, te damos $3.000 millones, y luego queremos que compres nuestra soja, y después esto otro, y además queremos controlar lo vas a hacer con tu dinero. Irán no va a aceptar eso. Irán tampoco lo va a rechazar. Lo que va a decir es, bueno, podemos comprar algo, si el precio es bueno, danos un precio competitivo y compraremos una parte, porque Irán quiere recuperar su dinero, no porque eso vaya a cambiar nada. Todos sabemos que el ayatolá Ali Khamenei tenía unos $200.000 millones en activos, incluidos los ingresos continuos que siguen llegando del santuario del Imán Reza en Isfahán. En Mashhad. En Mashhad. Todo eso existía antes de la guerra, durante las sanciones, e Irán tenía el mar Caspio abierto, el ferrocarril hacia China disponible, abierto, y las comunicaciones y el comercio con Azerbaiyán y Turquía abiertos, completamente abiertos. Así que no se puede rodear a Irán, un país que produce la mayor parte de sus productos dentro de sus propias fronteras. Así que este es el panorama que tenemos hoy. En mi opinión, no creo que vaya a haber una guerra mañana, pero sí creo que Irán, dentro de unos 60 días, se va a poner muy serio con el párrafo 1, el 4, el 5, el 10 y el 13, diciendo, ¿dónde están mis activos? ¿Dónde está la retirada de los israelíes del Líbano? ¿Dónde está el pago por los daños? Porque el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo dijo, no tenemos ni idea de los $300.000 millones que tenemos que pagar a Irán. Nadie nos lo ha dicho.
Esto es lo que los estadounidenses se comprometieron a devolver a Irán y a coordinar con los países árabes para que pudieran pagar. Todo el mundo oyó a Trump decirlo, pero los árabes no fueron informados oficialmente por los estadounidenses de que eso era lo que tenían que entregar. Así que esa es la situación hoy. You mentioned instead of, Mencionaste que antes de atacar a Irán, tienen que debilitar o destruir el eje de resistencia, desde Líbano hasta Irak y luego Yemen. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha pasado recientemente en Irak? Básicamente, el nuevo gobierno está intentando llevar a cabo una operación para destapar la corrupción, para luchar contra ella. ¿Está eso relacionado con lo que Estados Unidos intenta hacer en la región? to what the United States is trying to do in the region? In Iraq, there is a similarity with Lebanon. En Irak hay una situación parecida a la del Líbano. Los libaneses dicen, no queremos que los iraníes intervengan en nuestros asuntos internos. Y los iraquíes dicen lo mismo, no queremos que los iraníes intervengan en nuestros asuntos internos. Sin embargo, en el Líbano, el presidente, Joseph Aoun, fue designado por los estadounidenses y los saudíes. Y en Irak, la coalición mayoritaria eligió a Nouri al-Maliki como primer ministro porque tenían la mayoría en el parlamento. Pero Donald Trump dijo, no lo quiero a él, quiero a Ali Zaidi. Ese es mi hombre. Y los iraquíes no pudieron ignorar a Donald Trump e hicieron exactamente lo que él quería, por una razón muy sencilla. Primero, todos los ingresos del petróleo iraquí van al Banco Federal de Estados Unidos. Y el presupuesto de Irak depende en un 90% del petróleo. Así que imagina lo que podría pasar con Irak en el momento en que le dijeran que no a Donald Trump. What can happen to Iraq with the million of civil Con los millones de funcionarios que hay que pagar cada mes, tienen que recibir sus sueldos. Así que eso sería otra revolución dentro de Irak por la falta de dinero. En realidad están atrapados por el cuello, por decirlo suavemente, por los estadounidenses. Ese es el dictado de los estadounidenses. Ahora, los estadounidenses han bombardeado Irak durante esta guerra. Los israelíes también bombardearon Irak varias veces. Los estadounidenses atacaron a las fuerzas de seguridad iraquíes en la frontera con Siria, en Karbala, en Hurf al-Sakr, que ahora se llama Hurf al-Nasr, en Bagdad, en Salah al-Din, en distintos lugares, diciendo que esas fuerzas les estaban atacando. Pero son fuerzas de seguridad iraquíes regulares. Y además, los estadounidenses no quieren irse de Irak. Han trasladado sus bases a dos lugares, al aeropuerto de Erbil y a Harir, en el Kurdistán, en el norte de Irak. Y por eso no quieren marcharse. Creen que están muy cerca de Irán. They think they are very close to Iran. This is a very important base where the Israelis can use. Esta es una base muy importante que los israelíes pueden usar durante una guerra. Esto fue lo que hicieron los israelíes. Y esta es la base desde la que los kurdos anti-iraníes pueden salir y atacar a Irán. De hecho, Donald Trump nos dijo que había armado a los kurdos y les había enviado armas, pero que estaba descontento porque, según él, no las usaron. Eso fue lo que dijo el presidente Erdogan de Turquía, que si los kurdos intervienen, él va a entrar, porque Irán, Turquía, Siria e Irak no quieren un Estado kurdo en esos cuatro países, donde quedaría en medio, como una especie de isla que los israelíes y los estadounidenses podrían explotar a su antojo. Algunas personas pueden decir que los estadounidenses están presentes en todos los países árabes y del Golfo. Pero ese sería el momento en que los kurdos podrían ampliar su territorio, quedarse con parte de Siria, cambiar todas las fronteras, tomar parte de Irak, porque en Irak está el Kurdistán, y también parte de Irán, ya que en el noroeste de Irán hay una región kurda. Y Turquía tiene varios millones de kurdos que también quieren independencia. Además, como mencioné, en Siria quieren Rojava. Es el sueño de los kurdos. Por eso esto no llegó a ocurrir. Naftali Bennett, el ex primer ministro israelí, dijo que envió miles de unidades de Starlink para que los iraníes las usaran en sus comunicaciones, de modo que pudieran coordinarse durante los disturbios que podrían iniciar dentro de Irán.
Por todas estas razones, entendemos que el objetivo de Estados Unidos es en realidad privar a Irán de todos sus aliados y partidarios. En Líbano, tienen a Hezbollah implicado en una guerra contra Israel, así que Hezbollah está muy ocupado allí. En Siria, el país se rindió, diciendo a Israel, ya no estoy luchando. Israel ocupa parte del territorio sirio, y Siria no dice nada, ni siquiera dispara una bala. En Irak, es allí donde los estadounidenses quieren que el nuevo primer ministro, nombrado por Donald Trump, cumpla el ultimátum que dio hasta el 30 de septiembre para que toda la resistencia iraquí entregue sus armas. El primer ministro iraquí no tiene un plan para poner fin a la presencia estadounidense. Bueno, no exactamente una ocupación, porque es el propio gobierno quien pide que los estadounidenses permanezcan. Pero en Irak todavía hay tropas norteamericanas que no cuentan con el apoyo de la mayoría de la población y mantienen bases que el Parlamento pidió cerrar en enero de 2020, cuando Donald Trump ordenó el asesinato de Abu Mahdi al-Mohandis y del general de brigada Qasem Soleimani. Por eso existe esta división de opiniones entre los iraquíes, aunque no haya enfrentamientos entre ellos, sobre la presencia de Estados Unidos y sobre el desarme de las fuerzas de seguridad iraquíes y de la resistencia. Los estadounidenses incluso exigen el desarme de Hashd al-Shaabi, una fuerza que está directamente bajo el mando del primer ministro. Si daran Hashd al-Shaabi es Turan, en essent, debería ser completamente manded. Y puedo poder ser que Hashd tranks ISIS, ya no existes. Is gone. There is no more ISIS, which is not true, because we see that they are carrying out at least 4 to 6 attacks per week in Syria and in Iraq. And Yemen, that last. Yemen, Iran said during the last war that the Strait of Hormuz will not be the only the navigational passage that will be closed, but also the Bab el-Mandeb, the Red Sea, and the Mediterranean. And by saying that, it means that Iran has other plans for the Bab el-Mandeb. And for that, we have seen in the last days a movement of the pro-Saudi groups and pro-Emirati groups towards Sana'a, preparing for a war to engage against Ansarullah, that until today, there are still sanctions imposed on Yemen, and Yemen is not using Bab el-Mandeb as a leverage like Iran to lift the sanction. And I think after the Strait of Hormuz, I think Yemen will move next. Y eso es lo que temen los estadounidenses. Pero el primer objetivo ahora es desmantelar a todos los aliados de Irán y aislar completamente a Irán. ¿Cree que el gobierno, el nuevo primer ministro de Irak, será capaz de desarmar a Hashd al-Shaabi o a esos grupos, Hezbollah, que también lo llaman así en Irak, esos distintos grupos que hay en el país? Es una buena pregunta. Creo que la llamada Revolución de Colores empezó en 1953, cuando la CIA movilizó al ejército, a los medios, a la población y a la religión contra Mossadegh antes de derrocarlo. Fue una campaña de propaganda para entrenar a la gente sobre qué decir y qué hacer, con el fin de justificar la destitución de una persona o para oponerse a alguien dentro del país. Se hizo en el año 2000, se hizo en Georgia, se hizo en Kirguistán, se hizo en Ucrania y puede hacerse muy fácilmente en Irak, porque ya se probó en 2019 contra el primer ministro Adel Abdelmahdi, que quería cerrar acuerdos con China e intercambiar planes de reconstrucción por petróleo iraquí, lo que significaba dejar de vender el petróleo en dólares. Y ahí es donde Adel Abdelmahdi tuvo que irse. Y los estadounidenses fueron muy hábiles al presentarlo como un levantamiento de la población contra la corrupción existente. Porque te lo digo, llevo en Irak desde 2003 y viví allí 9 años. La primera persona más corrupta después de Saddam Hussein fue Paul Bremer, justo después de la invasión. ¿Por qué? Porque él y también su esposa firmaban todos los acuerdos, todos los contratos, incluso la retirada de los tanques de Bagdad.
Ali tenía documentos en aquel momento que mostraban que se le habían dado a su esposa 50.000 millones y que se había concedido un subcontrato de 900.000 a una empresa iraquí para retirar los tanques dañados y destruidos de Bagdad. Así que la corrupción ha existido en Irak, especialmente después de la invasión. Y la corrupción es algo que a los estadounidenses les encanta ver en un país. Cuando todo el mundo está corrompido, eso significa que tanto la gente como los políticos tienen que sacar su dinero al extranjero, a distintos países. Y en cuanto transfieren su dinero fuera, porque no pueden mantenerlo dentro del país, de lo contrario los descubrirían con esas sumas, y eran sumas enormes. Un ministro de defensa robó $900 millones, pero lo atraparon y huyó a Dubái pensando que podría escapar. Así que los políticos robaron miles de millones de dólares. Y una vez que tienen su dinero fuera, es fácil para los estadounidenses decir, bueno, ahora te sancionamos a ti y a tu dinero, y no recibirás ni un céntimo a menos que hagas lo que queremos. Así que la corrupción en Irak es real. Hasta ahora, no tienen electricidad las 24 horas del día por parte del gobierno, un proyecto que necesitaría menos de $20.000 millones. Y mientras tanto, Irán ha estado gastando cientos de miles de millones en otras cosas. Pero esto es algo que los estadounidenses pueden aprovechar. Lo que hizo este primer ministro fue enviar a las fuerzas especiales para arrestar a políticos iraníes importantes, miembros del Parlamento, el director general del Departamento de Petróleo y responsables de varias instituciones donde habían acumulado decenas de millones de dólares en distintas formas, en efectivo, en oro, en todo. Y se presentó a sí mismo como el líder contra la corrupción. Todo el mundo le adora. Así que para él fue fácil decir, vale, el siguiente paso son las milicias y todos los proiraníes. Ahora bien, hay otra razón también, porque estos militantes no eran precisamente unos santos en Irak y han cometido muchos abusos de poder en el país. Pero el vínculo entre la corrupción y el desarme, cuando todavía existe el ISIS, y cuando aún dependes de los estadounidenses para que te den cualquier pieza de repuesto, no puedes usar tu propio espacio aéreo. Irak no puede usar su espacio aéreo sin permiso de Estados Unidos. En toda la guerra de junio de 2025 y en febrero de 2026, durante 40 días, los israelíes y los estadounidenses utilizaron el espacio aéreo iraquí para bombardear Irán desde encima de Irak. Incluso tuvimos informes de 2 bases israelíes en el desierto de Irak, cerca de Negev, en la frontera con Arabia Saudí. Fueron desmanteladas y destruidas, retiradas cuando se descubrieron. Así que Irak está completamente bajo el control del ejército estadounidense y no tiene soberanía. Entonces, ¿cómo se puede ir y darle a los estadounidenses lo que ellos quieren, pensando que eso puede apoyar a Irán? Porque algunos de estos grupos sí apoyaron a Irán durante esta guerra y atacaron las bases estadounidenses. Para los estadounidenses, ese es el objetivo, y ahora Irak se está encaminando a ofrecerles exactamente lo que quieren. Me parece increíble cómo se repite el mismo patrón. Verás, el patrón que están siguiendo en Irak es el mismo que siguieron en Siria. Siria estaba bajo el mando de Assad. Estaban tomando el control de las instalaciones petrolíferas, de todo lo relacionado con el petróleo en Siria. Debilitaron al gobierno sirio y más tarde vimos el colapso del gobierno y la salida de Assad. Y hoy, Siria, mira lo que está pasando hoy allí. Pero el problema, la diferencia entre Siria e Irak, es que Irak es básicamente un país vecino de Irán. Así que para Irán es algo muy importante. Y lo que entienden los iraníes es que hay que estabilizar la situación en Irak. Hay que estabilizar la situación en Afganistán. Porque durante tanto tiempo, con estas guerras interminables en Oriente Medio, Irán se ha visto profundamente afectado por ellas.
not Yes. only, the immigration. No se trata solo de la inmigración, ni de los problemas que vienen del otro lado de la frontera. Son problemas básicos para Irán, las principales preocupaciones de los iraníes. Pero cuando va más allá de eso, todo gira en torno a los actos de resistencia. Volviendo al Líbano, que ahora mismo es tan importante, vemos la diferencia entre el presidente del país y parece que está intentando obligar al general Haikal a actuar contra Hezbollah. ¿Cómo entiendes las diferencias que están surgiendo dentro del gobierno libanés? ¿No está eso relacionado con Hezbollah? Porque da la impresión de que el presidente está presionando al ejército, que si no me equivoco, es aproximadamente un 50% chií, para que se enfrente a Hezbollah. Well, for the first point, you're right. There are 1,500. Bueno, sobre el primer punto, tienes razón. Hay 1.599 kilómetros entre Irak e Irán. Y para Irán, no puede permitirse tener a Irak bajo otro Saddam Hussein chií que piense en cómo atacar a Irán, o peor aún, que permita a los estadounidenses, como hicieron los países del Golfo, atacar a Irán desde Irak. Y esa frontera tan larga no es fácil de proteger. Estamos hablando de casi 1.600 kilómetros, o sea, unas 900 y pico millas. En cuanto al Líbano, hay una estadística en el ejército que muestra que la mayoría no son chiíes. Según esa estadística, que me dio una persona que conozco en el Líbano y que es chií, dice que rondan el 26%. Sin embargo, son suficientes chiíes como para dividir al ejército si éste quisiera tomar una posición contra el sur del Líbano. Against southern Lebanese. Now, there is no need for that because Ahora bien, no hay necesidad de eso, porque los chiíes están en contra del acuerdo entre el presidente Joseph Ronde, que tomó la decisión por su cuenta, sin consultar ni al gobierno ni al parlamento. Eso sería ilegal si se tratara de un tratado, pero él afirma, bueno, en realidad esto no es un tratado, y no necesito pedir la opinión de nadie, porque es solo un marco. No es un acuerdo, es un marco. Sin embargo, ha cometido una violación de la ley que puede llegar al nivel de traición, porque juró defender la Constitución y las leyes libanesas en el momento en que asumió la presidencia. El Código Penal del Líbano, en sus artículos 273 y 275, establece que Israel es un enemigo, y esas leyes no han sido modificadas por el Parlamento a petición del gobierno ni del presidente para cambiarlas. Sigue igual, y al ordenar negociaciones directas con los israelíes ha violado la ley libanesa. Ahora bien, este marco ya fracasó antes de empezar, porque no se ha aplicado. Los israelíes dijeron, vamos a empezar con 2 zonas piloto, y eligieron 2 pueblos que no ocupan. Y luego dijeron, nos hemos equivocado. Elijamos una tercera zona que también esté fuera de su ocupación. Entonces dijeron, escogimos 3 pueblos que no pudimos controlar, para que vosotros entréis y los controléis, para que entre el ejército libanés. Pero el ejército libanés respondió, no voy a ser de policía para los israelíes, no voy a ayudarles ni a salvarles ocupando un área que ellos no pudieron atacar ni ocupar, porque creen que la resistencia libanesa es muy fuerte allí. Y con 5 divisiones, los israelíes no lograron ocuparla. Así que quieren que el ejército libanés haga su trabajo. Ahora bien, en el Líbano, los chiíes, los drusos, porque el líder druso dijo que no, parte de los suníes, como Jama'a Islamia en Beirut y en el norte, Saad en en Sidón, Osama Saad dijo que no. El cristiano Suleiman Frangieh, en el norte, en Al-Qura, también dijo que no, que está en contra. Gibran Bassil, el líder de una coalición importante en el Parlamento, creo que con 14 o 15 diputados, también dijo que no, que está en contra. Así que no son solo los chiíes los que dicen que no. Y por eso el presidente ayer dio marcha atrás, cambiando parte de la terminología y citando un punto inexacto que según él había aprobado. Dijo algo así como, bueno, esto no es obligatorio.
Es una decisión. Nada en el acuerdo, en el marco, es una decisión. No hay ninguna mención a la retirada israelí. No hay ninguna mención a un calendario para esa retirada. Y lo más grave es que los israelíes pueden verificar en cada pueblo o posición si Hezbollah sigue allí o no. Eso significa que pueden entrar en cualquier zona junto con el ejército libanés y los estadounidenses para comprobar si todavía hay armas de Hezbollah o no. Así que la mala fe se ve claramente cuando Hezbollah se retiró del sur del río Litani y durante 15 meses no disparó ni una sola bala contra Israel, mientras Israel seguía machacando a Hezbollah con bombardeos y asesinatos. Mataron a más de 513 personas y siguieron ocupando varias colinas en el sur del Líbano. Pasaron de 5 a 6, luego a 7, y destruyeron casas civiles en las zonas que ocupaban. Además, rechazaron cualquier llamada del gobierno libanés, que había logrado convencer a Hezbollah de desarmarse al sur del río Litani. Durante ese tiempo, el ejército libanés hizo estallar 5.000 depósitos de armas, y aún así, Israel dijo que no. Y lo que dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fugitivo del Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra, fue: nunca nos retiraremos de la zona de seguridad. Así que ni siquiera el acuerdo que él mismo firmó, en el que se hablaba de un redespliegue, no de una retirada, de un redespliegue, ni siquiera eso quiere cumplir. Y su ministro de Defensa, Israel Katz, dijo exactamente lo mismo. Así que la situación en el Líbano ahora es que Hezbollah está esperando a Irán. Irán no va a cambiar de opinión sobre el fin de la ocupación de Israel en el Líbano, porque Irán, en los párrafos 1 y 13, habla de la soberanía del territorio libanés. Y soberanía significa la retirada completa de los israelíes, tanto por tierra como por mar. Israel se quedó con el yacimiento petrolífero de Cana, que debía ser explotado por varias empresas, conocido como el Bloque 9, y dijo que iba a ocuparlo junto con la zona de seguridad. Por eso, en este momento, Hezbollah no está disparando contra los israelíes y está esperando a que terminen los 60 días. Si, después de esos 60 días, los israelíes rechazan la firma de Donald Trump en el acuerdo e Irán insiste en no renovar el párrafo 1, entonces Hezbollah retomará la confrontación con los israelíes en el territorio libanés ocupado. With the Israelis in the occupied Lebanese territory. I think with the case of Yemen, Creo que, en el caso de Yemen, no van a volver pronto a ser tan poderosos como antes, porque tuvimos esa coalición, una especie de cooperación entre Estados Unidos por un lado y esos dos países del Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, en contra de Yemen. ¿Te acuerdas de cómo fue? Usaron de todo para destruir durante 6 años. Sí, 6 o 7 años. Fue enorme, por cierto. Pero no pudieron derrotar a Yemen. Y tuvimos a la administración Biden y antes a la administración Trump intentando hacer lo mismo. Pero ese intento ha fracasado hasta ahora. Y no sé muy bien qué tipo de movimiento nuevo está intentando Arabia Saudí en Yemen. Porque, ¿cuál es tu interpretación de la situación actual entre Irán y Arabia Saudí? A mí me da la impresión de que hay algo que está ocurriendo entre bastidores entre los dos países, algún tipo de comunicación. Yes, you can't say Saudi Arabia. Sorry, you can't say Sí, Saudi Arabia no puedes decir Arabia Saudí en Yemen, tienes que decir Estados Unidos en Yemen, porque los saudíes, ya probaron suerte con los yemeníes y fracasaron. Verás, Arabia Saudí intentó, según el príncipe Mohammed bin Salman, trasladar la guerra a Irán. Eso lo dijo él, no yo. En una entrevista pública afirmó: llevaremos la batalla dentro de Irán. Lo intentó y fracasó. Lo que pasó fue que los iraquíes organizaron varias reuniones entre Arabia Saudí e Irán y los chinos consiguieron que ambos países llegaran a un acuerdo. Sin embargo, esta guerra empieza en junio de 2025 y en febrero de 2026. Lo que ocurrió es que Donald Trump nos dijo que todos los aeropuertos, todas las bases y todas las instalaciones de los países del Golfo fueron utilizadas. El New York Times nos contó que los saudíes le dijeron a Donald Trump
que tenía que ir a Irán y terminar el trabajo por completo, porque no podía marcharse de allí sin haberlo sometido totalmente. De lo contrario, Irán se convertiría en una potencia regional, que es justo lo que ha ocurrido hoy. Irán se ha convertido en una potencia regional porque no se rindió. Luego tenemos a los países del Golfo participando en esta guerra, según el general Kane, que dijo que luchamos codo con todos los estados árabes y del Golfo contra Irán. Hubo confesiones claras o filtraciones de información sobre la participación de los Emiratos Árabes Unidos en la guerra desde el primer día en que Irán fue bombardeado. Por eso, y porque Irán no fue derrotado, ahora los árabes se enfrentan a una nueva situación. Se enfrentan a un Irán que es una potencia regional y que dice yo decido. Irán si todos guantes en su relación als Kerengos. Hermati, no van a ver the gross is anleger. I don't want to attack you. I did not attack you. I exerted my right. He ejercido mi derecho a defenderme, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Tengo derecho a defenderme. Según el artículo 3314, habéis cedido vuestro territorio a los estadounidenses. Tengo derecho a atacaros, pero ahora veis que he sobrevivido. Ahora bien, si queréis que vivamos en un estado de paz, tenemos que asegurarnos de que no vais a volver a entregar vuestro territorio a los estadounidenses. Pero los estadounidenses dicen, bueno, lo quieran o no, vamos a usar su territorio. A los estadounidenses no les importa en absoluto la opinión de los árabes. Por eso ahora los países del Golfo se están acercando a Turquía, Pakistán e Irán, diciendo, bueno, lleguemos a un acuerdo y firmemos un pacto sobre la seguridad en la región, porque tenemos que resolver eso. No podemos vivir en un estado de guerra permanente y luego empezar a hablar de lo que nosotros os hemos hecho o de lo que vosotros nos habéis hecho. Así que la situación hoy en el Golfo es que los países del Golfo se están reuniendo para decir, estamos muy molestos y no aceptamos que Irán nos haya bombardeado. Sin embargo, la geografía iraní está ahí. Irán no va a desaparecer. Está donde está, frente a todos los países árabes, y tienen que convivir con ello, igual que Irán tiene que convivir con ellos. Por eso es tan importante un acuerdo mutuo en el que no haya ataques de un país a otro, ni al revés. Y hoy los árabes ven esa importancia. En el pasado, pensaban que podían estar protegidos por los estadounidenses. Por eso dieron su mayor apoyo a Estados Unidos vendiendo su petróleo en dólares. Bueno, eso va a cambiar. Hoy los árabes están pensando en diversificar, y eso va a golpear con fuerza a la administración estadounidense, porque no pueden tener un aliado mejor que Donald Trump, que no tuvo en cuenta su opinión cuando fue a la guerra en nombre de Israel, y que no les preguntó qué iba a pasar con ellos cuando fueron bombardeados. No los defendimos, pero les vendimos todos los sistemas de misiles defensivos que necesitaban para poder protegerse de los misiles iraníes que iban dirigidos a las bases estadounidenses. Quiero decir, no puede haber nada peor que eso, Alay, pero no pueden ir en su contra. Si lo hicieran, tendríamos otra revolución de colores en cada país del Golfo, con Estados Unidos enarbolando la bandera de los derechos humanos y la democracia delante de todas las monarquías. Y entonces ellas dirían, vale, ¿qué queréis? Al principio del mandato de Donald Trump, le dieron $3,2 billones para ganarse su favor, y aún así no lo consiguieron. Él siguió considerando a Israel por encima de todos esos países. Elijah, durante muchos años has estado implicado, o al menos has sido testigo, de lo que ocurre en Asia Occidental y de las políticas estadounidenses allí. Antes de entrar en directo, hablábamos de la guerra de Irak y Afganistán, y también de la guerra entre Irán e Irak. Todo eso se remonta, ya sabes, a muchos años atrás. Pero si miramos el presente, si observamos lo que está pasando hoy entre Estados Unidos e Israel, me da la impresión de que, por un lado, se puede decir que la forma en que Donald Trump se refiere a Benjamin Netanyahu y cómo dijo que este tipo no entiende lo que está ocurriendo, o cuando J.D. Vance sale diciendo que tienen que despertar y enfrentarse a la realidad de la situación en la que están.
Y además, 2/3 de lo que han utilizado durante la guerra era de origen estadounidense. Two-thirds of what they've used during the war, it was American. We paid for that, and these sort of arguments. Nosotros pagamos por eso. Y este tipo de argumentos no existían antes de que empezara esta guerra. Está ocurriendo algo importante. No estoy hablando de una división entre Israel y Estados Unidos. En mi opinión, Estados Unidos va a apoyar a Israel para siempre. Pero está pasando algo profundo dentro del propio establishment estadounidense. Este es el final. Es lo máximo que podíamos hacer por Israel. La guerra contra Irán. Y mira el resultado. Así es como Robert Kagan está hablando de la guerra. Ese tipo no, él apoya totalmente a Israel. Apoyó, ya sabes, la guerra contra Irán. Supports Israel. He supported, the war against Iran, and right now he's coming out and saying that this war was a disaster. Y ahora él sale diciendo que esta guerra fue un desastre para Estados Unidos. Former politician like Y ves antiguos políticos como Jake Sullivan diciendo que esto es el final, que esto es lo que ha pasado, que ha sido el peor resultado para Estados Unidos, para su influencia en la región. Por un lado, se puede decir que Estados Unidos está apoyando a Israel sin tener en cuenta ninguna otra ecuación en la región. La economía, el petrodólar, el suministro de petróleo. Todos esos temas tan importantes que en el fondo son esenciales para la economía estadounidense, si me llama general. so much important for the American economy, looking at the big picture. But on the other hand, if you Pero, por otro lado, si decides apoyar totalmente a Israel, tienes que ignorar, como mencionabas, los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Tienes que ignorar a tus aliados fuera de la región, en Japón, en Corea del Sur, en Europa. Así que, básicamente, tienes que sacrificarlo todo y respaldar a Israel en sus guerras continuas en Oriente Medio. Ese es el resultado hasta ahora. ¿Qué tan profunda es esa diferencia que, de alguna manera, se está formando o transformando entre Estados Unidos e Israel? ¿Hay realmente algo ahí o es todo una ilusión, una especie de teatro político? Yo no creo que sea teatro político. ¿Cómo lo ves tú? Tienes mucha experiencia en este tema. What is your understanding of that? You have a lot of experience on this issue. What I can say is I can go a bit wider than that. Lo que puedo decir es que puedo ir un poco más allá de eso. Y diría que, de todas las guerras que he cubierto hasta hoy, puedo sacar algunas conclusiones importantes. Cuando trabajé como corresponsal de guerra sobre el terreno, cubrí la invasión israelí, la guerra entre Irán e Irak, la guerra civil en Líbano, la guerra de Irán, la guerra del Golfo, las dos guerras del Golfo, la guerra en Yugoslavia y en la antigua Yugoslavia, la guerra de Irak en 2003, en Libia y en Siria. 2003, in Libya, in Syria. So all these wars, there are few points. Así que todas estas guerras, hay algunos puntos que hoy son esenciales y que antes no teníamos. Se han desarrollado, y eso marca una gran diferencia en los resultados actuales, incluido lo que ocurrió el 7 de octubre. Primero, tenemos Internet y las redes sociales, donde podemos ver todos los crímenes israelíes publicados, en primer lugar, por los propios israelíes, presumiendo y alardeando de cómo demuelen casas, de cómo matan a palestinos, de cómo bombardean Gaza, de cómo le hacen un regalo de cumpleaños al hijo de un oficial israelí, haciendo volar 3 edificios en Gaza, donde han cometido atrocidades. Todo eso hoy está al alcance de todo el mundo, algo que no teníamos durante los últimos 35 años de guerras. En segundo lugar, nunca habíamos visto a Israel perder el control del relato y ser tan odiado por sus acciones. Ojo, no los judíos, sino los israelíes. Israel ha perdido el relato. But the Israelis, Israel has lost the narrative. Israel is the most hated according to. Según el vicepresidente Vance, Israel es el país más odiado. Dijo a los israelíes, solo os queda un amigo, y es Estados Unidos. Donald Trump dijo en el pasado que si querías llegar a algún sitio en Estados Unidos, tenías que ser pro-israelí. Hoy es justo lo contrario. Y eso lo dice el propio Donald Trump. Él se considera el mejor amigo de Israel. Le dio a Israel los altos del Golán, le dio la embajada en Jerusalén, le dio miles de millones de dólares, más que Joe Biden, más que Barack Obama. Un apoyo sin límites. Esto es lo que nos dijo el vicepresidente Vance cuando explicó que todos los sistemas de misiles interceptores que detienen los misiles iraníes vienen de Estados Unidos.
Pero no continuó diciendo que la Fuerza Aérea estadounidense, la Jordana, la Saudí, la Emiratí y todas las fuerzas navales de Estados Unidos, todos interceptaron los misiles y los drones que venían de Yemen o de Irán, únicamente para apoyar a Israel. Los británicos en Chipre, la base que establecieron en Grecia, todo estaba al servicio de Israel. Y aún así, Israel fracasó. Y el otro punto que quiero señalar es que hemos visto la caída del imperio estadounidense. Irán tenía miedo de una guerra que viniera de Estados Unidos, diciendo, es una superpotencia, pueden hacernos mucho daño, cambiar el sistema de gobierno y destruir el país. Hoy, Irán es libre, se ha liberado de eso. Irán ha dejado al descubierto, con la guerra que se le impuso, la vulnerabilidad y las limitaciones de las fuerzas militares de Estados Unidos. Ahora, alguien podría decir que Estados Unidos tiene miles de misiles nucleares, pero Rusia también tiene miles de misiles nucleares y aún así no está logrando imponerse en Ucrania. Así que no estamos hablando de capacidad nuclear. Israel tiene misiles nucleares, pero usarlos y tenerlos son dos cosas muy distintas. Lo que hemos visto hoy son esos 4 puntos, pero sobre todo hay 2 más que no habíamos visto antes. El nivel de mentiras del presidente estadounidense, que cambia de opinión varias veces en una sola frase, y cada día, según sea por la mañana o por la noche, puede estar de acuerdo con algo que ha afirmado y luego revocarlo. Atacar, durante una negociación, 2 veces a un país con el que está negociando. Eso no lo habíamos visto nunca. La pérdida total de credibilidad de Estados Unidos. En el pasado no era del todo fiable, pero no hasta ese extremo. Y el último punto es la violación del derecho internacional. El derecho internacional se había violado antes, sí, pero no en cada sílaba, en cada libro, en cada ley. Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio, todo está permitido. Genocide, everything is permitted. There is no law that stands. Nothing you can No hay ninguna ley que lo respalde, nada que puedas decir. Cuando Donald Trump dijo algo a Irán, los iraníes fueron por todos los países preguntando quién podía garantizar las palabras de Donald Trump, y ningún país dijo que sí. Nadie confía en Donald Trump. Cuando no confías en el país más poderoso del mundo y tienes un presidente que promete una cosa y cambia de opinión cada día y que mata al embajador, al diplomático y al negociador, como hacen los israelíes. Los israelíes fueron a bombardear en Qatar, a Hamas, a los equipos de negociación. Estaban hablando con Hamas y fueron a matarlos en Qatar. ¿Qué diferencia entre lo que hizo Donald Trump y lo que hace Israel? Están haciendo exactamente lo mismo. Esto no lo habíamos visto antes. Había algo de eso, un poco de todo, pero no a ese nivel. Sí, por eso no se ve ningún tipo de confianza entre los políticos iraníes, los responsables de las decisiones o la propia sociedad iraní. Básicamente están diciendo que no a todo, y no están. Con el memorando de entendimiento en curso, parece que a nadie le importa ya ese acuerdo en Irán, por la forma en que Estados Unidos está atacando al país. El memorando se ha violado muchas veces desde su firma en el Líbano. No hablé del tamaño de las bombas. En las primeras guerras solíamos pensar en la artillería israelí de 120 milímetros o en los morteros de 60 milímetros. Hablábamos de unos pocos gramos de explosivos. Hoy hablamos de 900 kilos de explosivos en cada bomba. Eso tampoco lo habíamos visto antes, sí. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Elijah, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. Gracias por invitarme.